Manejo de osciloscopios análogos y digitales. En este video revisaremos los modelos HM303-6, HM404, HM407 y el HM1004. Iniciaremos con el modelo HM303-6, que es un osciloscopio de 35 MHz de ancho de banda, entrada vertical de 2 canales, base de tiempo de 2 décimas de segundo hasta 0.1 de microsegundo, con expansión por 10 convertible a 10 nanosegundos, sincronización automática, además de ser probador de inductancias de bobinas y transformadores, así como de capacitores y de semiconductores, es decir, que comprueba el funcionamiento de diodos y transistores. Iniciemos nuestro estudio conectando el equipo al tomacorriente y dando la orden de encendido. Ahora veamos detenidamente el panel frontal para familiarizarnos con sus funciones. Todos los osciloscopios disponen de 3 secciones básicas, que son la del vertical, la del horizontal y la de disparo. En la parte inferior están los conectores tipo BNC, en donde se conectarán las puntas de prueba. La mayoría de los osciloscopios actuales cuentan con 2 canales de entrada para comparar señales en forma de onda y así tener mejores resultados. Una vez encendido el equipo y antes de iniciar cualquier medición, debemos ajustar los diferentes controles en su posición estándar. Veamos cómo se realiza esta actividad. Debemos ajustar el osciloscopio para visualizar el canal 1, con ello, al mismo tiempo se le activa como canal de disparo. Ajustaremos en posición intermedia la escala de voltios división del canal 1 y colocaremos en posición calibrada el mando variable de división por voltios. Desactivaremos cualquier tipo de multiplicador vertical. Colocaremos el conmutador de entrada para el canal 1 en DC. Colocaremos el modo de disparo en función de automático. Presionaremos el control de intensidad que permite apreciar con una brillantez intermedia el trazo sobre pantalla y el enfoque para una visualización nítida. Ahora conectaremos la punta en la entrada del canal 1. Esta punta se proporciona junto con el osciloscopio y resulta ser excelente para múltiples aplicaciones. Antes de utilizar la punta, sobre todo en la posición de por 10, es necesario realizar un ajuste de frecuencia. Este ajuste se denomina compensación de punta y para ello deberán de realizarse los siguientes pasos. Conectar el borne BNC de la punta de prueba en la entrada del canal 1. Conectar la punta de prueba a la señal de calibración. Hay que asegurarse que embone perfectamente, haciendo que su casquillo metálico externo haga buen contacto con el arillo de la punta de prueba. Observe la señal cuadrada sobre la pantalla y con un desarmador haga el ajuste en el tornillo de compensación hasta lograr ver una señal cuadrada perfecta. Continuemos con el manejo de los controles del panel frontal, indicando la función de cada uno de ellos. Este es el control de intensidad. Como vemos, es un potenciómetro que ajusta el brillo de la señal sobre la pantalla. Actúa sobre el cátodo y la rejilla de control del tubo de rayos catódicos. En el osciloscopio análogo se recomienda aumentar la brillantez cada vez que aumente la velocidad del barrido horizontal, pero si se desconectara el barrido horizontal, se tendrá que disminuir el brillo para evitar que se queme el recubrimiento fluorescente interior de la pantalla. De lo anterior, se desprende que la posición recomendable es la intermedia, evaluando la cantidad de brillantez para no exponer al equipo. Junto al control de intensidad ubicamos al control de enfoque, el cual permite ajustar la nitidez sobre el haz de la pantalla. Actúa directamente sobre las rejillas intermedias del TRC, controlando la fineza del haz de electrones. Con el enfoque lograremos que la señal sea más clara y detallada.
Debido a que en ocasiones tenemos campos magnéticos intensos cerca del osciloscopio y que estos pueden afectar la orientación del haz, al igual que la posición con respecto al campo magnético de los polos terrestres, cuentan con el control de trace rotation, que permite ajustar y recompensar las inclinaciones mencionadas. El control de la posición Y mueve verticalmente la forma de onda sobre la pantalla hasta el punto que deseemos. Sin embargo, se sugiere que cuando se esté trabajando con una sola señal, el punto ajustado quede al centro de la pantalla. El selector de voltios por división permite elegir cada una de las divisiones indicadas, las cuales representan el factor de escala. Por ejemplo, si estamos seleccionando la división 2, significa que cada una de las divisiones verticales de la pantalla, aproximadamente de 1 centímetro cada una, representará 2 voltios, y las divisiones más pequeñas representarán 1/5 parte de su valor, o sea, 0.4 de voltio. El máximo voltaje que se puede visualizar en este osciloscopio, con la punta por 10, será de 20 voltios por 10 y 8 divisiones verticales, que será igual a 1600 voltios. En color rojo y concéntrico al selector de volts por división, encontramos al mando variable que permite disminuir o ampliar la señal de la pantalla, siendo su función muy similar a la de la lente zoom. Le recomendamos colocarlo en su posición calibrada para realizar mediciones de pico a pico. Aquí tenemos al acoplamiento de entrada que, al quedar posicionado en DC, permite pasar la señal tal y como viene del circuito exterior, lo cual se conoce como señal real. Mientras que al quedar en la posición de AC, bloquea el paso del componente DC, dejando pasar solamente la señal en la posición GND. Desconecta la señal de entrada y conecta la entrada vertical a tierra, permitiendo situar el punto vertical en cualquier cuadrante de la pantalla. Para la inversión de señal, los osciloscopios cuentan con este control que invierte la señal de entrada del canal 2. Aquí vemos una señal normal. Ahora se invierte con solo pulsar el botón. Normalmente deberá de posicionarse sin inversión para que las formas de onda trazadas correspondan a las señales indicadas en los diagramas de los equipos. Estos botones de 2 posiciones permiten seleccionar el modo de trazado de las señales en la pantalla. En modo CHOP, el osciloscopio presenta parte de la señal del canal 1 y después señal del canal 2. Comúnmente se utiliza para señales de baja frecuencia con el selector de tiempo dividido en la posición de milisegundo o superior. El selector dual, en su modo simple, actúa sobre el selector etiquetado como canal 1, mientras que en el modo dual se visualizarán los 2 canales al mismo tiempo. Por su parte, el selector ADD permite observar la suma de 2 señales, al mismo tiempo en la pantalla, como lo vemos aquí. Para mover horizontalmente la forma de onda hasta el punto que se desee exactamente, el modelo HM303-6 cuenta con el control de posición horizontal. Le recomendamos que cuando trabaje con una sola señal, el punto sea el centro, y así observará mejor el punto de disparo. Ahora vemos al selector del tiempo dividido. Como observamos, tiene varias posiciones y cada una representa la escala empleada por el barrido horizontal. Por ejemplo, si colocamos en la posición de 2 milisegundos, cada una de las divisiones, aproximadamente de 1 centímetro, representará 2 milisegundos. Y las divisiones más pequeñas representarán 1/5 parte, o sea, 400 milisegundos. Al centro del control de tiempo dividido, ubicamos al selector de mando variable, cuyas funciones son similares a las de las lentes zoom, o a un ajuste variable de cada una de las escalas. Por favor, tome nota de que al modificar el tiempo real de trazo de la señal, queda fuera de calibración el tiempo dividido.
El botón magnificador amplifica la señal horizontal por un factor fijo de por 10 y permite visualizar señales de alta frecuencia. En este caso, observamos cómo aparece completamente la señal de croma montada en el pulso de barrido horizontal, al mismo tiempo que podemos observar los pulsos de sincronía horizontal. Cada vez que el selector de tiempo dividido se coloca en la posición XY, se desconecta internamente la sección de desplazamiento horizontal, apareciendo un solo punto sobre la pantalla. Función aprovechada para trabajar con figuras Lissajous, aplicables por ejemplo en las videocámaras para realizar ajustes precisamente en la sección de cámara, colocando sobre la pantalla del osciloscopio un patrón reticulado, el cual se proporciona en el manual de servicio de las videocámaras. Al conmutar o pulsar el botón de Slope, se selecciona la fase del disparo, de tal manera que con la tecla sin presionar se elige el modo de flanco positivo o señal ascendente, mientras que al presionar se selecciona el disparo de sincronización por flanco izquierdo o transición descendente. Con base en nuestras experiencias, le recomendamos fijar la señal del lado de flanco más rápido. Para lograr la visualización de una forma de onda estable, se tendrá que recurrir al control de level. En la pantalla vemos una señal incorrectamente sincronizada, debido a que no es estable. Ahora, cambiemos la posición del control de level. Observemos cómo se estabiliza la forma de onda. Esta se combina con la función de slope, el cual determina el borde de donde debemos iniciar la señal. Y vemos cuando es de borde negativo o de flanco izquierdo y ahora de borde positivo o flanco derecho. Es importante considerar que este ajuste no es operable en el modo de disparo automático. Este control se le conoce bajo el nombre de selector de acoplamiento de disparo y se encarga de acoplar la señal de entrada al circuito de sincronización. En la posición de AC se elimina cualquier componente de corriente directa. En DC se logra un acoplamiento directo de la señal de disparo. En el LF rechaza las bajas frecuencias y en TV se utiliza para el trazo de señales de video compuesta. Botón de Alt. El disparo se logra en modo dual, o sea, doble por canal 1 y 2 en forma alterna. Con la tecla de AT/NM podemos determinar el tipo de sincronización, de tal manera que al condicionar la tecla sin opresión habrá trazo sin señal, o con la señal fuera de sincronía quedando en automático, tal y como vemos en este momento. Y al tener la tecla pulsada no se notará el trazo hasta que se logre la sincronización, como apreciamos ahora. Sin sincronización no hay brillo en la pantalla, y este aparecerá hasta que la señal esté perfectamente sincronizada. Es importante considerar que si tenemos pulsadas las teclas de AT/NM y Alt al mismo tiempo, se logrará la sincronización con la frecuencia de línea que alimenta el osciloscopio. Para observar los trenes de pulsos, utilizaremos la tecla de Hold Off. Este botón lo activaremos con la intención de que se sincronice con la identificación del primer pulso. Como observamos en este momento, no es posible ver claramente el tren de pulsos de manera definida, sino hasta que hacemos uso del botón Hold Off. Los osciloscopios tienen la característica de probar componentes, gracias a las terminales que vemos enfrente. Para realizar la prueba de componentes, primeramente debemos de presionar el botón que estamos observando y después tenemos que insertar dos puntas de prueba. En el momento de presionar el botón,
quedan sin función todas las teclas del panel frontal. Una vez colocadas las puntas de prueba, observaremos sobre la pantalla una línea horizontal, la cual no alcanza a cubrir la extensión de la pantalla. Pero no se preocupen, esto es normal. Mientras tanto, en los extremos opuestos de las puntas colocaremos el elemento a probar. En este caso, vamos a probar un diodo de semiconducción. Pondremos la punta negativa en el cátodo del diodo y la punta positiva en el ánodo. En este momento sobre la pantalla deberá de pintarse un ángulo de 90 grados, mostrándonos que este diodo está en buenas condiciones. Aquí lo observamos claramente. Si el elemento a comprobar estuviera en corto, en lugar de ver este ángulo, veríamos esta otra señal, que nos indica que el componente está en corto, pero si estuviera abierto veríamos esta gráfica. Y en caso de que tuviéramos fuga, se pintaría una gráfica diagonal. Con las mismas formas de onda podemos realizar pruebas de transistores, por lo que le sugerimos recurra a su manual de instrucciones que acompaña a su osciloscopio para obtener un mayor conocimiento de este tema. En el caso de un capacitor seco, no importa mucho la polaridad del equipo, lo que quiere decir que es indiferente colocar la punta negativa o la punta positiva en cualquiera de los extremos. En donde sí se debe de respetar es en la prueba de capacitores de tipo electrolítico. En esta ocasión, las pruebas serán apoyadas en las figuras de Lissajous, las cuales debemos recordar que son las elipses que se pintan sobre la pantalla, como las que observamos en estos momentos. La figura de Lissajous que se presenta en la pantalla será de configuración diferente dependiendo de las capacidades del elemento que se vaya a comprobar. Es importante que usted haga una carta de referencia auxiliándose de capacitores en buen estado, para que de esta manera tenga una referencia concreta. Mediante estas figuras de Lissajous, usted podrá comprobar elementos resistivos en donde también las figuras cambiarán de posición y forma dependiendo de los diferentes factores de los elementos que deseemos comprobar. Le sugerimos que incremente sus cartas de referencia con elementos en buen estado. En el caso de transformadores, habrá que conectar las puntas de prueba en las respectivas bobinas del transformador. Y de igual manera, nos deberemos de apoyar en las famosas figuras de Lissajous. Y así, después de hacer las pruebas con transformadores en buen estado, guardaremos las referencias para diagnosticar con certeza y rapidez en próximas ocasiones. Este equipo, además de probar los elementos por separado, también puede probarlos conectados en el equipo tal y como lo veremos ahora. En el caso de que se trate de un diodo, debe conectarse la punta negativa al cátodo del mismo y la punta positiva en el ánodo. En este momento observaremos en la pantalla del osciloscopio la figura de un ángulo de 90 grados que comprueba que está en buenas condiciones. En esta ocasión, el ángulo de 90 grados no será perfecto, tendrá cierta distorsión debido al valor ómnico que está ofreciendo el circuito. Observemos que no presenta una figura exacta de 90 grados. La desviación horizontal que observamos corresponde al elemento que está conectado a otros elementos del equipo. Cuando querramos trazar señal de video compuesto de un televisor a la salida de la etapa de distribuidor de video, deberemos de colocar el control de división por voltios en la posición de punto 2. Considerando que la señal es de una magnitud pequeña, el selector de división por tiempo lo vamos a colocar en la posición de 20 microsegundos. El selector de disparo de sincronía lo colocaremos en posición de televisión.
El slope lo posicionaremos en el borde negativo debido a que la señal es de fase negativa. Veamos ahora cuántos voltios y qué tiempo tiene la señal sobre la pantalla. La medición de voltaje de pico a pico corresponden a 1, 2, 3, 4 divisiones, lo cual corresponde a 0.9 de voltio debido a que tenemos la punta multiplicadora por 10. El tiempo al estar colocado en 20 microsegundos será medido desde donde inicia y hasta donde termina la señal. 20, 40, 60 y un poco más para tener 63.5 microsegundos, que nos indica el tiempo que se tardará en pintar una línea horizontal sobre la pantalla. En el caso de que queramos trazar señal de la etapa de barrida horizontal, debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos. Primeramente, esta señal que estamos viendo en la pantalla está trazada sobre el colector del transistor drive horizontal. Para lograr ver esta señal, hemos colocado el selector de división por voltios en la escala de 5 voltios. Y la punta ha quedado atenuada por 10. Por lo tanto, cada una de las divisiones vale 50 y nos indica entonces un voltaje de 200 voltios. En este mismo momento, el selector de división por tiempo quedó en la posición de 20 microsegundos. Por lo que veremos sobre la pantalla una señal cuyo tiempo será 20, 40, 60 y un poco más, que nos dará 63.5 microsegundos, que corresponde, como ya habíamos visto, al tiempo que tarda en pintarse una línea horizontal sobre la pantalla del televisor. Al querer trazar la señal de barrido vertical, el selector por tiempo deberá estar en 5 milisegundos para que veamos el tiempo que hay entre pulso y pulso, y entonces serán 5, 10, 15 y un poco más, que nos indican los 16.5 milisegundos, que es lo que tarda en trazarse un campo vertical. El selector de división por voltios en este momento lo hemos puesto en 1 voltio y la punta una vez más está atenuada por 10. Esto nos indica que el voltaje de pico a pico es de 10, 20 y 30 voltios de pico a pico. Este último selector deberá de ajustarse dependiendo en dónde posicionemos la punta de prueba en la etapa de barrido vertical, como pueden ser en el circuito oscilador, excitador o salida. Recordando que en la etapa del barrido vertical no maneja señales superiores a 50 voltios de pico a pico. Para el caso de poder verificar señales digitales como es señal de data clocks, las cuales son comúnmente entre televisores modernos, debemos de colocar el selector de división por voltios en la posición de 2 voltios. Con lo cual podremos medir en pantalla espacios de 5 voltios de pico a pico. El selector de tiempo dividido lo colocaremos en la posición de 5 milisegundos. Entonces podemos medir que el tiempo entre pulso y pulso será de 5, 10, 15 y 20 milisegundos. El mismo procedimiento utilizaremos en caso de que querramos verificar la señal de reloj. El osciloscopio HM404 tiene la característica de ser análogo y contener ciertas funciones digitales.
como podemos verlo en la pantalla al encenderlo. En este momento, al arranque del equipo, inicia la operación de autochequeo. Esto se mostrará cada vez que se enciende el osciloscopio y esté en buenas condiciones. El modelo HM404, al igual que cualquier otro tipo de osciloscopio, cuenta con las secciones básicas, como es el caso de la sección de barrido vertical, con su perilla selectora de división por voltios, la cual no tiene ninguna indicación, tanto para el canal 1 como para el canal 2. Tiene además su perilla selectora de división por tiempo, la que también carece de nomenclatura en el panel, debido a que el osciloscopio pintará sobre pantalla las indicaciones correspondientes a cada una de las escalas seleccionadas a través de estas perillas. Un valor agregado que tiene el modelo HM404 es esta serie de botones que comprueban medidas de voltaje y de frecuencia. Aunado a esto, tiene la modalidad de funciones de memorización, lo que quiere decir que a través de estos botones podemos memorizar algunas escalas o condiciones previas a una medición. Esta puede seleccionar hasta 9 memorias diferentes. Aunado a esto se tiene este otro botón de función automática. Quiere decir que sin mover ninguna tecla, las mediciones tanto de voltaje como de frecuencia se realizarán en forma automática. De igual manera que en el caso del modelo HM303-6, este modelo HM404 cuenta con las secciones básicas: barrido vertical, barrido horizontal, sección de disparo, bornes para el canal 1, borne del canal 2 y borne de sincronización externa. En este momento, estamos moviendo la perilla selectora de división por tiempo y vemos en pantalla las diferentes posiciones que va adquiriendo el mismo. Estamos sobre la serie de los microsegundos y regresamos a la posición de milisegundos. Es por esta facilidad que la perilla selectora de división por tiempo no necesita tener las graduaciones marcadas en su alrededor. Pasemos ahora al selector de división por voltios. Al tomar la posición del selector de división por voltios, podemos observar cómo va cambiando el valor numérico, donde hemos pasado de la orden de los milivoltios a los voltios, encontrando la escala más arriba de 20. Ahora regresamos y vemos cómo va descendiendo el valor. Con esto nos explicamos por qué no hay valores marcados en el alrededor de la perilla de división por voltios. Otra de las características del modelo HM404 es la opción de estas teclas, a través de las cuales podemos realizar mediciones de voltaje sobre la pantalla y mediciones de tiempo y de frecuencia. Para esto, haremos que aparezcan sobre la pantalla los cursores. Los cursores serán presentados y las funciones de baches de frecuencia aparecerán al presionar esta tecla y sostenerla presionada. Una vez que estas aparezcan, presionaremos esta otra para seleccionar la función de voltaje o de frecuencia. Ahora, oprimiremos estas teclas por unos instantes para que aparezcan los cursores en la pantalla y los posicionaremos ubicando este botón hacia un lado o hacia el otro. Vemos en la pantalla cómo van presentándose cada una de estas funciones. Hemos disminuido la intensidad de luz en el área de trabajo para que usted aprecie esto de una manera más clara. Sigamos con la presión de la tecla para que aparezca la función que podemos realizar.
En esta parte nos indica que lo podemos utilizar como medidor de voltaje. Si nosotros presionamos la otra tecla, nos indicará que lo podemos utilizar como medidor de frecuencia. Para hacer estas mediciones nos vamos a auxiliar de los cursores que vemos en la pantalla. Los moveremos con estas teclas que tienen flechas y nos indican la dirección de cambio de uno u otro cursor. Para saber qué frecuencia tiene la señal, debemos colocar un cursor al inicio de la señal y el otro al término de la misma. En este momento, de manera automática sobre la pantalla, aparecerá la frecuencia que en esta ocasión corresponde a 1 kHz más una fracción. Si quisiéramos hacer la medición de voltaje, bastaría con presionar la tecla, para que los cursores ahora aparezcan en sentido horizontal, los cuales de igual manera podrán ser ubicados arriba o abajo al manipular las teclas de flechas, y así podamos realizar las mediciones de pico a pico. Movemos uno y luego el otro. De igual manera se tendrán que colocar al inicio y al término de la señal, y sobre pantalla aparecerán los valores que corresponden a este voltaje. Si no quisiéramos realizar mediciones de pico a pico o de frecuencia, volvemos a presionar la tecla para que desaparezcan los cursores. Al manejar con mayor conocimiento las potencialidades del modelo HM404, logramos obtener más y mejor información. Esto se logra con la práctica constante, basados en el manual de instrucciones. El osciloscopio modelo HM407 tiene como característica la posibilidad de ser análogo digital, el cual, al ser digital, tiene las facilidades de cualquier osciloscopio de esta tecnología. Como todos los osciloscopios, cuenta con las 3 secciones básicas y además tiene secciones que almacenan en lenguaje digital la información de las secciones trazadas. Todo ello con el fin de reutilizarlas en cualquier momento posteriormente. El osciloscopio HM407 es de 40 MHz. Tiene las características básicas y los mismos selectores como en los modelos HM303 y HM404. El HM407 cuenta también con los cursores que facilitan las lecturas de voltajes y frecuencias. Asimismo, puede probar componentes y dispositivos. Tiene una sección de almacenamiento de ajustes previos o predeterminados, aunado al barrido vertical para el canal 1 y canal 2, barrido horizontal, y tiene sus bornes para el canal 1 y canal 2 y entrada de sincronía externa. Si usted cuenta ya con un osciloscopio HM407, le sugerimos que practique mucho basado en el instructivo que acompaña a este modelo y obtenga de él los mejores resultados. El osciloscopio modelo HM1004 es un osciloscopio que cuenta con un ancho de banda de 100 MHz. Cuenta con funciones digitales al igual que los modelos HM404 y HM407. Podemos ver que este osciloscopio tiene una mayor resolución, esto es, debido al ancho de banda de 100 MHz. Cuenta con las mismas secciones básicas que los modelos anteriores. Tiene barrido vertical para canal 1 y canal 2, barrido horizontal, tiene su sección de disparo que sincroniza las señales que querramos ver en la pantalla,
sus bornes correspondientes para el canal 1, canal 2 y entrada de señal de disparo externo. De igual manera que los anteriores, cuenta con los controles para las mediciones de voltaje y frecuencia, a través de cursores de pantalla. Tiene también bornes para hacer comprobación de componentes o dispositivos. Y de igual manera que el anterior, memoriza las escalas. Los controles medidores de división por voltio o selector por tiempo no cuentan con escalas impresas en su alrededor, debido a que aparecen directamente en pantalla para facilitarnos el trabajo. Al igual que hemos mencionado en los modelos anteriores, les recomendamos leer detalladamente el instructivo que acompaña a este modelo, para que domine las funciones adicionales y vea cuantas veces sea necesario la primera parte de este video para manejar adecuadamente las funciones básicas. Este modelo, al igual que los osciloscopios HM404 y HM407, cuenta en la parte posterior con una conexión interfaz para mandar a una computadora los datos. Y así poder observar en el monitor las formas de onda que se están trazando. Además, si deseamos, podemos almacenarlas e incluso imprimir los datos para revisiones posteriores. Bien amigos, les sugerimos que utilice constantemente su equipo para lograr una mayor productividad en su trabajo.